están? Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de nuestro programa. Un programa bastante especial el día de hoy porque vamos a hablar sobre la pandemia y sobre la post-pandemia, qué es lo que se viene, cómo tenemos que hacer frente a lo que va a ocurrir en nuestro país y también en nuestros propios cuerpos y en nuestras mentes. Va a ser un programa bastante interesante y desde ya les quiero informar que contamos con todas las medidas sanitarias mientras grabamos este programa. Estamos con el distanciamiento físico correspondiente con nuestro entrevistado y también con todas las medidas sanitarias que son exigidas por la autoridad. De esta manera entonces damos comienzo a este nuevo programa con la siguiente nota. Desde inicio de 2020, el mundo ha sido afectado por la pandemia del COVID-19, la cual ha tenido un gran impacto para la población mundial, ya que afecta a la salud física tanto como la salud mental. Se ha hablado de sus consecuencias sanitarias y económicas, pero ¿qué ocurre con las consecuencias psicológicas y psicosociales de las personas? Durante 2020 y 2021 el estrés en las personas ha aumentado según análisis de la población general. En estos 2 años indican que los niveles de estrés han crecido considerablemente desde comienzos de la pandemia, tanto por el confinamiento como también por las causas, medios de contagio, afectación en la población, entre otros factores. En esta ocasión nos centraremos en la evolución de la pandemia a más de un año de su brote. En muchos países, Chile incluido, los niveles de contagio han disminuido, pero ¿qué sucede con la salud mental de quienes vivimos el estrés de la pandemia y post-pandemia? ¿Cómo afrontamos la nueva normalidad después del confinamiento y las interacciones humanas? Te invitamos a responder todas estas preguntas junto a nosotros en Red Learning Conecta. Ya estamos de vuelta de esta nota introductoria y damos comienzo entonces a nuestro invitado, porque ¿qué es lo que se viene ahora? Vamos a hablar de la post-pandemia, cómo nos vamos a adaptar a esta nueva realidad. Nos acompaña este día el psicólogo Darwin Rubio Pavés, especialista en estas áreas. Yo les voy a ir contando por qué él nos va a ayudar a conocer y a entender un poquitito también cómo nos afecta esta pandemia en nuestra relación con la salud mental. Darwin, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá en este programa, en esta nueva experiencia. Así que, bueno, dispuesto para poder ayudarlos con las preguntas que ustedes tengan. Sí, bueno, contarle a nuestros invitados también que tú trabajas tanto en el área pública, en la salud pública, como en la salud privada, por lo tanto tienes una idea también bastante general de cómo se está viviendo esta pandemia y cómo nos podríamos ir adaptando o definitivamente no nos vamos a adaptar a algunos temas. Yo me imagino que hay algunas cosas en las cuales vamos a estar más complicados en el futuro. Es parte de lo que vamos a estar conversando durante este programa. ¿Cómo entendemos la post-pandemia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de post-pandemia? Bien, es una pregunta interesante, es un concepto nuevo durante estos últimos meses o últimos 2 años. La verdad es que se han ido acuñando algunos términos nuevos como post-pandemia y la nueva normalidad, por ejemplo, también. La verdad es que etimológicamente o relacionando las palabras, simplemente post-pandemia nos va a hacer alusión a un periodo de tiempo posterior a efectivamente la emergencia sanitaria o la pandemia en sí misma. Pero también va a ir abarcando una serie de transformaciones relacionales entre las personas y por supuesto también en el modo de hacer las cosas. Ahora, yo no sé si tanto estemos en post-pandemia, si tú lo ves bien, porque claro, creo que en estricto rigor todavía no se ha terminado esta pandemia. Así que yo creo que estamos entrando, si somos optimistas, en un periodo que podría ser la post-pandemia, es decir, todo lo que viene después de que se haya acabado el estado de pandemia a nivel mundial, porque no solamente es algo que nos afecta a nosotros. Cuando hablamos de post-pandemia, da la sensación de que nos referimos a las secuelas psicológicas, en definitiva, cómo vamos a ir enfrentando el haber vivido encerrados, con restricciones, en cuarentena, en condiciones totalmente distintas en las cuales nos desenvolvemos en países como Chile, países democráticos además. Entonces claro, es bastante complejo, me imagino yo, el reintegrarse de a poco. Ya se hablaba de algunos síndromes que van a estar ahí dando vuelta, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cuando en el futuro, terminando esta pandemia, esta crisis sanitaria a nivel global, nos comuniquemos con personas que también podrían estar afectados mentalmente a propósito de lo vivido o de lo no vivido durante la pandemia?
Claro. Conversábamos antes de iniciar el programa, ¿no? De estos supuestos síndromes ya que podrían estar relacionados con la aparición del COVID en nuestra realidad. Algunos de esos pueden estar relacionados con el temor al contagio o al recontagio, pero también sabes que una de las cosas importantes es que además del temor al recontagio o al posible contagio, también está el temor de alguna manera que se ha instalado en el subconsciente colectivo al estar cerca de otro, que es algo que antes no teníamos. Y la verdad es que la mascarilla, uno se siente más protegida. Si alguien tose, bueno, como que inmediatamente mira. Correcto, sí. De hecho, es un fenómeno bastante curioso porque nunca antes nos habíamos cuestionado si estar cerca de otra persona podría llegar a ser peligroso o podría llegar a ser incómodo hasta el punto de sentir que esta persona podría ser fuente de alguna contaminación que pusiera en riesgo mi vida. Muchas veces nos podríamos sentir así con tipos determinados de personas, pero hoy día puede ser cualquiera, ¿ya? Y eso es también una transformación importante en términos de interacciones interpersonales. ¿Sí? Eso es una cosa. Y lo otro son que las personas que han desarrollado trastornos ansiosos, por ejemplo, a partir de haber contraído el COVID o simplemente haber tenido el temor a contraerlo, ¿ya? Y cuál puede ser la causa de eso o cuál puede ser el factor gravitante en que estas personas desarrollen. Y la verdad es que habría que desarrollar quizá algunos estudios. Sería muy arriesgado pensar o atreverme en esta entrevista a mencionar cuáles podrían ser los factores que indiquen eso, pero siempre, como te mencionaba antes de la entrevista, que podrían haber factores premórbidos de personalidad que hagan a las personas de alguna manera propender a desarrollar trastornos ansiosos. De todas maneras, por ejemplo, yo creo que vamos a entender ahora que en épocas en las cuales se sufre de influenza, en época de invierno, ¿verdad?, con niños, adultos mayores, la mascarilla definitivamente ayudó mucho a que no hubiera brotes grandes de influenza. Sí, verdad. Así que seguramente puede ser una de las cosas que puedan quedar para el futuro, pero claramente también hay otras consecuencias. Sí, bueno, a propósito de la mascarilla, si tú te fijas, ¿no sé, países como Japón, ¿no? En periodos donde no existía pandemia, ellos acostumbraban a usar mascarillas, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el transporte público, y eso también nos da a entender un poco cómo estas ciudades también que están sobrepobladas, ya en las que se acorta la distancia personal por razones obvias, también buscan proteger y disminuir la aparición o de alguna manera la emergencia de enfermedades contagiosas, ¿no? Entonces eso también como una medida preventiva. La pregunta es ahora, no sé, la lanzo así como para la discusión, es si la mascarilla viene para quedarse, la vamos a dejar de usar en un tiempo más. Yo creo que todos tenemos ganas de dejar de usarla, pues ya igual es un poco agotador. No tenemos la cultura, no fuimos formados de esa manera y se percibe todavía como un elemento extraño. Sí, bueno, hay algunos países donde ya se dejó de usar, tuvieron 2 semanas libres de mascarilla, tuvieron que volver a utilizarla precisamente porque surgieron otros brotes, otras cepas, etc. Bueno, estamos en una situación media compleja todavía. Hablemos a la gente sobre la proxémica. Sí, bueno, ya de alguna manera veníamos introduciendo el tema con las primeras preguntas que tú me hacías. La proxémica es una parte del estudio de la comunicación no verbal, ¿ya? Existe la proxémica y la semiótica. La semiótica se preocupa de estudiar los signos y la proxémica se relaciona con el estudio de las distancias en la comunicación no verbal. Y hoy día también es un gran tema, ¿ya? No se suele nombrar este término que suena medio raro o un poco complejo, ¿no? Como el típico de las palabras difíciles. Pero en definitiva se refiere a eso, ¿ya? Cómo la distancia interpersonal hoy día puede ser o hay transformaciones en la percepción de eso, ¿ya? Ahí hay un teórico que desarrolló este concepto y estudió un poco más en profundidad lo relacionado con la proxémica y la comunicación interpersonal con las personas y hablaba de la distancia íntima, personal, social, ¿ya? Y la pública, y hablaba de unas distancias en centímetros, por ejemplo. En general una distancia íntima viene bajo los 40 centímetros de cercanía, otra que está entre los 45 centímetros y el 1,20 m,
¿ya? Pero hoy día se nos impuso, ¿no es cierto?, no tener una distancia que sea menor al metro o 2 metros inclusive, ¿ya? Y ahí se cometieron algunos errores también desde el punto de vista de la semántica, es decir, del significado de lo que se quiere transmitir, que fue que instaurar este concepto de distanciamiento social, ¿ya? Y eso puede ser también peligroso desde el punto de vista de cómo el lenguaje va creando realidad, ¿no? Porque finalmente después se varió como a distanciamiento físico. Sí, después se cambió a distanciamiento físico, sí. Pero lamentablemente los primeros conceptos son los que va quedando y la gente todavía sigue usando este distanciamiento social. Y el distanciamiento social puede tener, o ese concepto puede llegar a ser, entre comillas, peligroso, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sin ánimo de ser alarmista, pero sí, obviamente, distanciarse socialmente va a involucrar desvincularse también, ¿no? Claro. Y este temor también al estar cerca de otros, y que no solamente puede ser estar cerca a nivel físico, sino que puede ser estar cerca a nivel psicológico, a través de las representaciones mentales, o interconectados a través de las instituciones. Y que tiene mucha relación con parte de tu experiencia. Tú trabajas, yo ya lo dije hace un rato atrás, en el área pública, en el área privada, pero también trabajas con niños. Así es. Tienes especialidad en el trato con niños. ¿Cómo va a afectar esta pandemia? Esta post-pandemia, si lo enfocamos en los niños, que es de los que no hemos hablado hasta este momento, pero que son fundamentales porque están recibiendo toda esta información, todas estas restricciones. Los adultos apenas lo podemos entender. Me imagino lo complejo de transmitir eso también a los pequeños. Sí, mira, es un tema súper interesante y al principio había mucha preocupación con respecto a cómo la pandemia podría afectar la salud mental de los niños. Pero en mi experiencia clínica, y aquí no voy a citar, digamos, ningún estudio en particular, ¿sí?, a lo más una investigación que se hizo a comienzos del 2020 en relación a cómo los niños niños y adolescentes se estaban sintiendo en casa, ¿ya? La mayoría de ellos refirió emociones desagradables al estar en casa en el confinamiento, y muy pocos, cerca del 2 o el 14%, refirió emociones como estar tranquilo o feliz, ¿ya? El resto estaba ansioso, aburrido. Y bueno, en relación al tema de los niños, para no apartarme mucho de la pregunta inicial, sí. La verdad es que va a depender mucho, porque los niños construyen mucho la percepción que tienen del mundo y del entorno en función de sus padres o de sus cuidadores, ¿ya? Hay una construcción o una representación mental de cómo es el mundo en función de cómo los padres transmiten de cómo es el mundo, ¿ya? Y en función de eso, si tenemos padres que están afectados, ¿no es cierto?, psicológica o mentalmente, ya sea de forma previa, con estas características primordias que te enunciaba al comienzo, o a raíz de la pandemia, o a raíz de la presencia del COVID, van a transmitir esta sensación de peligro o de hostilidad en el mundo, y los niños podrían desarrollar trastornos ansiosos a propósito de, ¿ya? O sea, si yo percibo a mi padre preocupado o asustado, que es la fuente de seguridad, ¿no? ¿Con qué, no es cierto, cómo no voy a estar yo siendo niño? ¿Cómo construyo mi seguridad además? Efectivamente, o sea, no tendría que tener recursos propios, y eso es difícil de encontrar en niños que no hayan extraído esos recursos previamente de su entorno, ¿ya? Eso es una cosa. Y lo otro, lo que mencionábamos al comienzo, ¿ya? Los seres humanos somos seres eminentemente sociales, ¿ya? Estamos hechos para vincularnos, ¿sí? Y eso lo demuestra nuestra biología. O sea, tú ves un bebé que nace, inmediatamente se apega a la figura de la madre, ¿ya? Pero nos estamos enfocando a las consecuencias o a las secuelas psicológicas, ¿cierto? Que también es parte de tu especialidad. ¿Estamos preparados para retomar nuestras vidas normales, con muchas comillas, normales, en el futuro post-pandemia? Es una muy buena pregunta, sobre la cual no tengo la respuesta. No tengo la respuesta completamente. Ojalá tuviera la respuesta. Sí, sería súper interesante poder saberlo, pero la verdad es que yo creo que hay transformaciones que llegaron un poco para quedarse, tanto a nivel de la interacción interpersonal, y muchas personas anhelan o sueñan volver a esta normalidad como el estado que teníamos antes, ¿ya? Pero ahí tendríamos que empezar a definir qué es lo que es normalidad, ¿ya?
sino como el estado natural de las cosas, por ejemplo. ¿Ya? La normalidad puede relacionarse con el estado natural de las cosas o con un parámetro de frecuencia, lo que es más normal, entre comillas, o lo que es más frecuente que se dé, ¿ya? O aquello a lo que estábamos adaptados también, ¿no? Hoy día yo creo que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, eso es evidente. Y hoy día yo creo que nos vamos a adaptar a este estado de post-pandemia. Yo creo que hay muchas cosas que no van a volver a ser tan como antes. Pero en todo caso, yo creo que ninguna normalidad ha sido imperante por siempre. O sea, todo lo que en algún momento fue normal, hoy día ya no lo es. ¿Ya? Y así, exacto. Hay transformaciones. Lo que pasa es que esta transformación fue muy abrupta, ¿ya? Y eso es lo que a la gente le impactó. O sea, y con falta de información. Que no además, porque también. En un principio, bueno, ya lo conversábamos sobre los conceptos, ¿verdad? Que fueron variando y se fueron aclarando también en el futuro, pero todavía cuando estamos en procesos de vacunación, que una vacuna, que dos vacunas, que esta tiene tales secuelas, que esta tiene otra, yo creo que también esa falta de información, que es normal en una pandemia, que explota de un día para otro, nos genera una sensación de incertidumbre que en muchos casos va a ser muy difícil de sortear. Quizás la gente no va a ir todos los días al supermercado como antes, sino que también se van a programar, Claro, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a una cultura de la inmediatez y en general el mundo presiona hacia eso, ¿ya? Pero ahí hay un contrasentido, ¿ya? Porque toda esta inmediatez a la que estábamos acostumbrados, la facilidad, ¿ya? Con la que podemos acceder a las cosas, hoy día se ve trabada, por decirlo de alguna forma, con los aforos, ¿no? Con este concepto del aforo. Cuando yo vi por primera vez la palabra aforo no tenía idea de qué significaba. Tuve que googlear aforo. Esto significa. Jamás en mi vida había visto la palabra aforo. Entonces, y con las filas, ¿no? Nosotros tenemos una idea también de que las filas como que están relacionadas como con este concepto de la precariedad, también como la dificultad para acceder a las cosas, como un estado donde casi que como que las cuestiones se están acabando y ojalá que alcancemos... Una carga histórica relacionada con eso también. Sí, efectivamente. Y eso, ¿ya? Y entonces también la normalidad, como te mencionaba, podría llegar a ser una cuestión distinta a lo que antiguamente o anteriormente era. Así que, pero de que tenemos la capacidad de adaptarnos, sí, o sea, lo pudimos hacer. De alguna manera logramos salvar varios obstáculos, a pesar de todas las críticas que se han hecho a la gestión, ¿ya? Hoy día miramos con un poco más de tranquilidad hacia atrás, ¿ya? Y creo que con todo la incertidumbre que había, el desconocimiento que existía, con todo lo que nos podría haber sucedido, también con todo lo catastrófico que imaginamos que esto podía llegar a ser, igual estamos aquí, hemos logrado cierto nivel de estabilidad y de organización frente a las cosas y todavía nos queda mucho más que aprender, entonces creo que es un proceso de constante adaptación. Finalmente, no sé si va a haber un status quo, así como, alcanzamos la normalidad y ahora hay una estabilidad. No, el estado de las cosas siempre es desbalance y balance, desbalance y balance. Creo que así funciona esto. Claro. Y además muy probablemente nos enfrentemos a situaciones igual o más complejas en el futuro, entonces nos vamos a ir probablemente preparando. Pero ahí las teorías conspiracionistas dicen que siempre nos vamos a enfrentar a un otro virus. Otro tipo de murciélago. Sí, no, de todas maneras. De sopa de murciélago podríamos probar. No. Oye, mira, antes que pasemos a las miradas, al test de las miradas, muy brevemente, nos quedamos con este tema de lo público y lo privado. Muy breve tu análisis, naturalmente, de cómo de un día para otro mi espacio personal, que era lo más propio de mí, allí a mi casa donde llegaba muy poca gente, de repente se convierte en un espacio público porque tengo que teletrabajar desde ahí, tengo que educar a niños desde ahí, entonces se abre un espacio que era parte de lo poco muchas veces que uno mantiene como en la intimidad, ¿verdad? Cierto. Que es tu propio hogar. Sí, bueno, eso se entrelaza con todo lo que hemos venido hablando y también con esto de la normalidad. Hoy día ya es, entre comillas, ¿no? Normal o muy habitual que exista el teletrabajo. Hay instituciones o empresas que fijaron el teletrabajo, que no han vuelto a trabajar como
a la normalidad o como lo hacían antes de forma presencial 100%. El teletrabajo en algún grado vino para quedarse. Antes era una cuestión súper rara, ya existía el teletrabajo, no es una cuestión que, igual que las videollamadas, las reuniones virtuales, existían. No descubrimos la rueda. El tema está en que hoy día se masificaron para el común de la población que antes no accedía a eso o no tenía ese tipo de prácticas. Ahora, con respecto al cruce entre lo privado y lo público, eso también es un fenómeno que ha tenido que ir, las personas han tenido que ir tratando de manejarlo, generando la adaptación. En un principio se sintió bastante violento, ¿ya? Esto de que te tienes que trabajar, te tienes que conectar de la casa, no estaban los medios, no somos un país que tenga la capacidad de poder otorgarle a cada trabajador un notebook o un computador para que trabaje de su casa, o todos los recursos, o proveerles de servicios de internet. O habilitar una, entre comillas, oficina, ¿ya? Dentro de sus espacios. Y no tampoco teníamos la cultura para poder fijarnos horarios, ¿ya? De tal hora a tal hora trabajo. Generalmente, como tú mencionabas hace un rato atrás, nuestra oficina estaba instalada en el living de la casa, en donde por ahí pasaba tu pareja, o no sé, tu hijo, tu mamá, y te decía, oye, no sé, hasta vamos a almorzar. Y, ya, espérate, que estoy trabajando. Entonces, No, sí, son cosas que se van cruzando y van generando estrés, ¿ya? Y también pasó con los niños, ¿ya? La invasión del colegio, yo lo digo así, que en cierto modo también es un elemento bastante violento, esto de tener el colegio ahí inserto en tu casa, ¿ya? Con las características que tiene nuestro sistema educacional, ¿ya? Que no son las mejores, ¿ya? Desde el punto de vista académico, eso se puede discutir, no soy experto en eso. Bueno, o sí, en algunas cosas. Sí, bueno, un método de aprendizaje también. Pero sí, con respecto a cómo la educación en Chile o nuestro sistema educacional no provee emociones favorables en los niños para que aprendan. Entonces, el colegio ha pasado a ser, o la experiencia de estudiar online, ha pasado a ser mucho más desagradable que lo que era para los niños ir a clase. O sea, los chicos hoy día, como te decía, mejoraron mucho cuando volvieron a clases semipresenciales y querían volver. Entonces eso nos está dando un síntoma, nos está diciendo algo. Así es. Bueno, y nos vamos a quedar con el tema de los niños. Ya. Porque ya estamos niños llegando y también adultos, a la también, última parte ya de esta entrevista, de esta conversación. Reiteramos que estamos con todas las medidas sanitarias, estamos con el distanciamiento también físico que se considera por parte de la autoridad sanitaria. Cuéntanos en qué consiste este test de las miradas, por qué está enfocado en los niños principalmente, también se puede hacer para otros, en qué consiste y cuál es la experiencia que vamos a tener a continuación. Ya, el test de la mirada, y esto lo quise mencionar a propósito de la mascarilla, ¿no? La mascarilla nos cubre gran parte del rostro y nos deja visibles solamente los ojos y las cejas y la frente como señales de comunicación muchas veces, ¿no? Más allá también de que podemos comunicarnos a través de, que podemos seguir comunicándonos a través de la comunicación verbal. Pero muchas veces nos pasa de que miramos a las personas y la verdad es que no sabemos realmente cómo son. Si las viéramos sin mascarilla, por ejemplo, no las sabríamos reconocer en la calle, o la verdad es que no sabemos reconocer o podríamos cometer errores en la interpretación, en la comunicación no verbal. El test de las miradas es un test que se aplica principalmente en niños, pero también puede ser aplicado en adultos, no hay ningún problema, y que tiene como objetivo poder determinar la capacidad mentalizadora del niño, ¿ya? ¿Qué es eso? La mentalización es la capacidad para poder interpretar estados mentales del otro, ¿ya? Correctamente. Es decir, yo puedo mirar tu rostro o puedo mirar tu expresión y poder determinar si tú estás contenta, si estás cómoda, si estás nerviosa, si estás molesta por algo. Y de alguna manera poder reaccionar frente a eso, ¿ya? Entonces, bueno, eso tiene que ver, es un tema bien profundo, el tema de la mentalización, ¿no? Cómo yo puedo ir reconociendo estos estados mentales y de alguna manera también actuar en función de ellos, ¿ya?
Y claro, hoy día el uso de las mascarillas nos interpone este desafío de poder reconocer estados mentales en los otros, ¿ya? Y el test de las miradas lo que hace es proponernos una imagen donde solamente se ven los ojos con distintas expresiones sugerentes de estados psicológicos o mentales, y lo que el niño tiene que hacer es escoger entre 4 alternativas, ¿no? ¿Cuál es el estado mental que cree que la persona tiene? De hecho, yo creo que eso es algo que también se podría ir entrenando, ¿no? A lo mejor en los colegios también ocupar un poco de esta técnica en la que vamos pudiendo determinar qué estado mental tienen las personas, haciéndonos un poco más agudos en poder reconocer los estados mentales de los otros. Eso nos va a dar un salto importante en el desarrollo, hacia el desarrollo de la empatía también, ¿no? Sí, yo puedo entender cómo el otro se siente y actuar en consecuencia con eso también. Me da la impresión, tú me corriges si es que estoy equivocada, por supuesto, que los niños están más acostumbrados a escuchar la voz, entonces identifican las emociones muchas veces a través de la voz. Como son más chiquititos, de repente no siempre miran, no siempre están como atentos a eso, o quizá, por eso te digo, es parte de mi ignorancia respecto al aprendizaje o al desarrollo de los niños, pero entonces claramente esta nueva forma de comunicarnos a través de las miradas. Evidentemente en etapas más tempranas del desarrollo puede ser que la voz también sea mucho más importante, pero sin duda los estados, hay una interrelación entre todo, ¿ya? Entre cómo yo estoy hablando, qué tono estoy ocupando, ¿ya? Ahí está todo lo que tiene que ver con la entonación de la voz, La expresión sí, el contenido del mensaje, ¿ya? Y también la expresión facial, cómo yo marco las emociones, porque yo puedo decir, estoy súper feliz, y eso suena discordante, ¿no? Entonces, pero si yo digo que estoy feliz y sonrío y lo expresan mis ojos, entonces va a haber una coherencia en la comunicación, ¿ya? Y eso es súper importante, porque si tú educas a niños, digamos, desde la casa, con esta comunicación que no sea discordante, vamos a tener dificultades, por ejemplo, en el reconocimiento de las emociones. Si yo no puedo reconocer mis propias emociones, tampoco puedo reconocerlas en los otros. Entonces, si yo no fui adecuadamente mentalizado, o sea, un papá que me decía, hijo, ¿cómo estás? Parece que estás un poco preocupado, te noto con la mirada, como que con la mirada lejana, un poco distraído, no sé, no estás acá en la mesa. Entonces, inmediatamente hay alguien que dice, oye, mi papá como que me cacha, o sea, me entiende, se preocupa por mí o intenta establecer una teoría respecto de qué me pasa internamente, ¿ya? Le importa. Y eso nosotros lo hacemos con el niño desde que nace. O sea, si el niño llora, dice, a lo mejor se hizo caca, o a lo mejor tiene frío, o a lo mejor tiene hambre, o le vamos a poner el pecho, o le vamos a cambiar la ropa, o lo vamos a revisar si acaso está hecho. Entonces, y eso tiene que ver con la comunicación no verbal, no necesariamente el niño o la persona tiene que decir, ¿ya? Entonces, en el fondo, a lo que quiero llegar acá es la importancia de la comunicación no verbal y el cómo nosotros hoy día nos enfrentamos a este desafío de tener que interpretar las caras de los otros sin poder ver el rostro completo, sino que solamente viendo las miradas, ¿ya? Y eso nos va a hablar acerca de nuestra capacidad empática, mentalizadora y nos puede llevar a grandes temas como cometer errores en la comunicación. O sea, hoy la persona me estaba mirando feo y en el fondo no sé, se estaba sonriendo. Pero a lo mejor estaba en un estado neutral y yo puedo pasarme todo ese rollo, ¿ya? Sí, cara de póker. Sí, como la cara de póker que hice. Pero es llamativo. Ojalá pudieran mostrarse a las personas que van a ver esta presentación algunas de las imágenes que comprenden el test. Y puedan ver ahí, ¿no es cierto?, de cómo este test nos interpone este desafío, ¿ya? Y ahí aparecen las alternativas, y ahí tú tienes que elegir. Y es increíble que a veces tú te enfrentas a una mirada, a un rostro y dices, no tengo idea de lo que... ¿Qué quiere decir? ¿Qué cara como tiene? ese emoticón que hay, que como que está sonriendo. Pero fíjate que... Uno puede mirarle y puede decir, no, esta persona de verdad piensa que me va a matar. Pero no, fíjate que ese tema de los emoticones... Es sarcástico, sí. Sí, hay personas que usan un mismo emoticón para referir distintas emociones. Y hay personas que tienen serias dificultades para entender un emoticón o un emoji. Y así dice, oye, pero ¿cómo no hay que entender el emoji? Pero hay personas que dicen, no, yo no entiendo los emojis, nunca sé lo que quieren decir.
con tus emojis, o ahora están los stickers que son un poco más gráficos. Claro, un poco más expresión, menos mal, para los que no entendemos todos los emoticones, perfectos los stickers. Bueno, para cerrar, un mensaje, no sé si llamarlo motivacional, pero un mensaje de calma, creo yo, a esta altura, para quienes nos están viendo hoy día y se quedaron aquí en esta interesante entrevista, porque se nos viene largo esto. Hablamos un poco de la post-pandemia, sin terminar una pandemia, entonces entendemos también esa complejidad, pero un mensaje final para los oyentes y televidentes. Bueno, está difícil, pero yo creo que las personas hoy día ya han alcanzado cierto nivel de tranquilidad, ¿ya? Hago un llamado un poco a la esperanza en relación a eso, ¿ya? Estuvimos en momentos de mucha incertidumbre, de mucha angustia y, por qué no decirlo, a lo mejor de desesperación al no conocer cómo se iba a comportar este virus en la sociedad, en las personas. Sabemos ya que indudablemente, pero tal vez como cualquier otra enfermedad, ha cobrado vidas, ha generado quizás algunas secuelas, pero a la larga, a largo plazo creo que hemos salido a enfrentar eso, y creo que sin saber nada o muy poco acerca del virus logramos enfrentar de manera medianamente exitosa hasta ahora las cosas. Teniendo mucha más información y recursos, creo que las cosas se podrían enfrentar mucho mejor, y yo pongo mis esperanzas en eso. También poner las esperanzas en las personas, en el sentido de que podemos lograr formas de interacción que sean favorables y que no nos desconecten. Yo creo que también hago un llamado a eso, a no desconectarnos, porque ya este sistema de vida que teníamos nos había desconectado bastante y esto nos desintegra aún más. O sea, creo que es importante volver a conectarnos, ¿ya? Como el programa se llama Red Learning Conecta, yo creo que es súper importante, o sea, el mensaje sería volver a conectarnos, seguir conectándonos y volver a conectarnos. Muchas gracias, Darwin. Listo. Muchas gracias a ti. Y de esta manera entonces concluimos nuestro capítulo. Los dejamos invitadísimos al próximo, también a que sigan nuestras redes sociales que están apareciendo aquí y que continúen junto a nosotros. Hay cursos, hay diplomados que están esperando por ti, que están enfocados en salud mental, así que no dudes en hacer todas tus consultas. Nos encontramos en un próximo capítulo.